¿Te ha pasado que todo parecía ir bien con una mujer y de un momento a otro ella se aleja sin razón aparente? No hubo pelea, no hubo traición, simplemente un cambio en su energía, en sus palabras, en su forma de mirarte. De repente te dice que necesita espacio, que no sabe lo que siente, que está confundida. Y tú, como la mayoría, comienzas a buscar respuestas, a revisar cada mensaje, cada gesto, cada silencio. Pero hoy quiero que mires ese momento con otros ojos. Porque tal vez no fue el fin, sino el inicio de una prueba. No es que ella ya no te quiera. No es que haya conocido a otro. Es que algo dentro de ella quiere saber si tú te necesitas más a ti mismo que a ella. Y aquí es donde la mayoría cae. Pero tú no. Hoy no. Porque lo que vas a escuchar no es un consejo de pareja. Es un manual silencioso de poder emocional. Y si llegas hasta el final, ya no serás el mismo hombre. Si esto ya tocó algo dentro de ti, deja tu comentario. Esto me pasó ayer, y suscríbete. Este canal es para hombres que están listos para dejar de suplicar y empezar a liderar. El momento en que una mujer comienza a alejarse rara vez es tan obvio como creemos. No siempre ocurre después de una discusión, ni cuando aparece otro hombre, ni siquiera cuando deja de responder tus mensajes. El verdadero punto de quiebre suele ser sutil, casi invisible. A veces es solo un cambio de tono en su voz, una respuesta más lenta a un mensaje sin emojis, un estoy cansada que no dice mucho, pero se siente distinto. Y justo ahí, en ese pequeño detalle que casi ignoras, empieza la caída. Ese alejamiento no es necesariamente una declaración de que ya no te quiere. Muchas veces es una señal silenciosa, un test disfrazado, una forma inconsciente de comprobar si tú eres un hombre con centro propio o alguien emocionalmente dependiente. Es como si en su interior surgiera una pregunta silenciosa. ¿Este hombre se derrumba si yo me retiro? Y lo que hagas después marca el destino de esa relación. El hombre promedio apenas percibe ese cambio, entra en crisis. Empieza a mandar mensajes, busca explicaciones, se vuelve más presente, más insistente. Cree que su cercanía va a resolverlo todo cuando en realidad solo agrava el problema. Cada texto que manda, cada intento por entender cada gesto desesperado, le quita un poco más de valor a sus acciones. Ella no ve amor en su reacción, ve ansiedad. Y la ansiedad mata la atracción. Por otro lado, el hombre estratégico, el hombre que ha trabajado su autocontrol, también siente la incomodidad, la duda, el temor a perder. Pero decide no reaccionar desde ese lugar. No envía mensajes dobles, no pregunta si está todo bien, no busca arreglar lo que aún no está roto. Observa. Y en ese silencio, comienzo a recuperar el poder. Lo que muchos hombres no entienden es que en la mente femenina, la atracción está íntimamente conectada con la percepción de estabilidad emocional. Si tú no sabes mantener la calma cuando algo cambia, si pierdes el control ante la incertidumbre, ella interpreta que no puedes sostener una relación madura. Y no importa cuánto la ames o lo que estés dispuesto a hacer por ella. Si ella percibe que tu mundo gira en torno a su atención, va a sentir que tú no tienes un mundo propio. Una mujer puede querer a un hombre, pero si siente que ese hombre depende emocionalmente de su presencia para estar bien, se aleja. No porque no lo quiera, sino porque la energía se desequilibra. Ella quiere sentirse atraída, no responsable de tu bienestar. Por eso, cuando ella comienza a alejarse, no es momento de buscarla. Es momento de mirarte, de observar tu reacción interna y sostenerte en ella. Porque muchas veces ese alejamiento es solo un reflejo de su necesidad de sentir que estás completo sin ella. Y si logras transmitir eso sin decirlo, si puedes seguir con tu vida sin explicaciones, sin dramatismo, sin ceder a la urgencia de complacer, entonces empiezas a marcar una diferencia profunda.
Y justo ahí comienza la separación real entre el hombre promedio y el hombre imposible de ignorar. Pero hay algo más poderoso que no hacer nada, y es hacer silencio con intención. Porque en ese vacío ella empieza a sentir lo que tú ya sabías, que un hombre firme no se pierde, se extraña. Cuando una mujer comienza a crear distancia, la mayoría de los hombres reacciona con pánico. Esa sensación de que algo se está escapando les hace perder el control interno. En lugar de detenerse, observar y sostener su centro, actúan desde la urgencia. Mandan mensajes uno tras otro. Preguntan si todo está bien. Piden explicaciones. Escriben textos largos intentando calmar la tensión que sienten. En su mente, creen que están luchando por amor. Pero lo que realmente están haciendo es mostrar dependencia emocional. Ella no interpreta esos actos como amor sincero. Lo percibe como una señal clara de que tú no tienes el control de ti mismo. Cada intento por resolver lo que todavía no se rompió se convierte en una muestra de necesidad. Y la necesidad en relaciones humanas no seduce, agobia. Cada vez que intentas convencerla, demostrarle que tú sí la quieres, prometerle que puedes cambiar o ser diferente, le estás entregando más y más poder sobre ti. Piénsalo así: si después de un simple necesito espacio, tú entras en modo crisis, ¿qué mensaje estás enviando? Le estás diciendo que tu paz depende de ella, que tu autoestima se tambalea si ella se aleja. Y eso, aunque sea inconsciente, cambia la manera en que te percibe. Dejas de ser el hombre que admiraba y te conviertes en un niño que necesita aprobación constante. Por eso lo peor que puedes hacer en ese momento es buscar lógica. Decir cosas como: pero si todo iba bien, explícame qué hice mal. Quiero entenderte, solo profundiza la desconexión. Ella no está buscando lógica. Está sintiendo algo. Y si tú no sabes navegar esa emoción sin perderte, pierdes también su deseo. El error más común es pensar que una respuesta emocional intensa va a reconectar lo que se está perdiendo. Pero la verdad es que cada palabra desesperada, cada insistencia, cada demostración excesiva de afecto en ese contexto, solo confirma lo que ella teme, que tú no eres tan fuerte como pensaba. Por el contrario, el hombre estratégico hace algo completamente distinto. No porque no le duela, no porque sea insensible, sino porque entiende que no puede resolver lo emocional con lógica. Respira, observa y responde con calma. No se justifica, no se arrastra, no busca cerrar nada, porque sabe que el respeto no se pide. Se impone con presencia silenciosa. Una simple frase como: lo respeto, tómate el tiempo que necesites, puede tener más poder que 100 textos tratando de recuperar lo perdido. ¿Por qué? Porque demuestra fortaleza emocional. Y esa fortaleza, esa compostura, es magnética. El autocontrol en medio del caos no solo impone respeto, también revive la atracción. Porque lo raro en estos tiempos no es un hombre que ama mucho, sino un hombre que no se rompe cuando lo aman menos. Y es ahí, en medio del silencio, donde aparece la verdadera estrategia. Porque cuando no reaccionas, empiezas a dominar el juego sin mover una sola pieza. Cuando decides no reaccionar, cuando eliges no responder desde la ansiedad, sino desde la calma, comienzas a hacer algo que muy pocos hombres saben hacer: inviertes el juego emocional. El silencio no es pasividad, no es indiferencia. Es una herramienta de poder que desarma patrones, genera preguntas y provoca huidrio a algo que muchas veces ni ella esperaba: sentir incomodidad por tu ausencia. Lo que ocurre cuando una mujer se aleja, esperando una reacción emocional, y tú no la das, es simple pero poderoso. Rompes la expectativa. Ella esperaba verte caer, buscarla, insistir. Esperaba sentir que sigue siendo el centro de tu mundo, pero en cambio se encuentra con tu silencio, con tu distancia serena,
con tu capacidad de seguir con tu vida como si no estuvieras colapsando. Y eso no solo la desconcierta, la hace mirar hacia adentro. En ese vacío que dejas al no perseguirla, se activa un mecanismo emocional profundo. Ella comienzan a preguntarse por qué no reaccionaste, si ya no te importa si estás con otra, si realmente te necesita más de lo que pensaba. La mente humana no tolera el vacío sin buscar explicación. Y tú, al no llenar ese vacío con palabras ni justificaciones, lo conviertes en un espejo. Un espejo que le muestra lo que ha perdido, no lo que tú estás dispuesto a negociar. Este tipo de silencio no es castigo, no es manipulación, es estrategia emocional consciente. Porque no se trata de ignorarla con frialdad. Se trata de mostrarle sin decir una palabra que tu centro no depende de ella. Que no estás dispuesto a traicionarte para mantener su atención. Que tu valor no fluctúa con su cercanía o su retiro. Lo más interesante es que este tipo de respuesta, aunque parezca distante, es profundamente seductora, porque las mujeres están acostumbradas a hombres que ruegan, que insisten, que colapsan al primer signo de distancia. Están habituadas a tener el control emocional casi sin esfuerzo. Pero cuando os enfrentan a un hombre que se mantiene firme, que no fuerza explicaciones ni pide confirmaciones, se rompe el patrón. Y ese rompimiento es magnético. Porque lo raro en un hombre no es lo que siente, es lo que puede sostener sin volverse frágil. Esa solidez interna, esa compostura silenciosa, despierta algo más profundo que el deseo inmediato. Despierta respeto. Y sin respeto, no hay deseo que dure. Entonces, cuando el silencio es voluntario, intencional, lleno de presencia tranquila, se convierte en un mensaje claro. Un mensaje que dice: estoy bien sin ti, pero contigo es mejor. Y eso, dicho sin decir, tiene más fuerza que cualquier declaración romántica. Transición a la siguiente parte. Pero justo cuando crees que has entendido el poder del silencio, viene el giro inesperado, porque a veces ni siquiera ella sabe que está poniéndote a prueba, y tú estás jugando un juego que ella no sabe que empezó. Lo más desconcertante de estas situaciones es que muchas veces la mujer que se aleja no lo hace con la intención consciente de manipular ni de poner a prueba. No se sienta a planear una estrategia emocional. Simplemente siente algo distinto, una inquietud, una necesidad de espacio, una duda que no sabe cómo explicar. Y sin darse cuenta activa en ti una serie de reacciones que se convierten en el verdadero test. Este tipo de test emocional es silencioso, sutil, casi imperceptible. Y lo más importante, es inconsciente. Ella no está midiendo tus palabras, está observando tu centro. No busca respuestas lógicas, busca señales de estabilidad. Quiere sentir que incluso si se retira unos pasos, tú no pierdes el equilibrio. Que puedes sostenerte sin necesidad de aferrarte. Cuando una mujer dice: necesito espacio, a veces ni siquiera sabe exactamente qué quiere. Lo que sí sabe es que necesita comprobar algo. Te necesitas a ti mismo más de lo que la necesitas a ella. Esa es la pregunta que flota detrás del silencio. Y tu respuesta, aunque no digas nada, será evidente en tus acciones. Si te desesperas, si le insistes, intentas convencerla de quedarse, ella lo siente. Y al sentirlo, cambia su percepción de ti. Lo que antes era admiración, se convierte en duda. Lo que antes era deseo, se vuelve carga. Porque ella no está rechazando tus sentimientos, está rechazando tu falta de estructura interna. No se aleja porque no le importas, se aleja porque siente que ahora tiene que cuidarte, sostenerte, darte validación. Y eso, aunque no lo diga, la agota emocionalmente. Por eso el verdadero desafío no está en lo que haces por ella, sino en lo que puedes contener dentro de ti. Si puedes manejar la incertidumbre sin colapsar. Si puedes permanecer presente sin exigir nada. Si puedes decir: lo respeto,
y luego volver a tu misión sin mirar atrás. Ahí, en ese gesto silencioso, está la clave. Y aquí entra la parte más dolorosa de aceptar muchas veces cuando una mujer te pone a prueba, ni siquiera ella sabe que lo estés haciendo. Solo siente. Y tu tarea no es corregir su emoción, sino mostrarte entero frente a ella. No desde la dureza, sino desde la integridad. Porque en última instancia, lo que define tu valor no es si ella se queda o se va. Es si tú puedes seguir siendo tú con o sin su aprobación. Y ahora que entiendes que ni siquiera ella controla este juego, viene una verdad aún más cruda: el amor por sí solo no basta si pierdes tu lugar. Porque el desequilibrio emocional no se compensa con cariño, se corrige con fuerza interna. Muchos hombres creen que si aman lo suficiente, si demuestran entrega, comprensión y afecto constante, podrán salvar una relación que comienza a quebrarse. Se convencen de que el amor todo lo puede, que su presencia constante compensará la distancia emocional de ella. Pero esta idea, aunque romántica, es peligrosa. Porque en la realidad emocional de una mujer, el amor no compensa la pérdida de respeto. Y cuando ese respeto se va, la atracción lo sigue. El problema no está en amar, está en amar desde la dependencia. En dar sin límites con la esperanza de que ella vuelva a sentirse como antes. El hombre promedio, cuando siente que la relación se enfría, responde con más intensidad emocional. Se vuelve más disponible, más complaciente, más insistente. Cede espacios personales, sacrifica su rutina, cambia sus opiniones, todo para evitar que ella se aleje. Pero en ese proceso deja de ser el mismo, y ella lo percibe. Una mujer puede valorar tus gestos, tus palabras, incluso puede agradecer tu entrega. Pero si siente que lo haces desde el miedo, desde la urgencia por no perderla, su deseo se apaga. Porque la raíz de la atracción femenina no está en cuánto la amas, sino en cuánto puedes amarla sin dejar de amarte a ti. Esa es la diferencia entre un amor fuerte y una necesidad disfrazada de amor. El amor sano exige equilibrio. Y ese equilibrio solo es posible si tú conservas tu centro. Si no te conviertes en una sombra de ti mismo para encajar en sus emociones cambiantes. El respeto se mantiene cuando ella ve que tú no te doblas ante la presión emocional. Cuando puedes mirar su retirada sin perderte. Cuando puedes decir: sí, te amo, pero también no voy a perderme a mí por ti. Este tipo de postura no es frialdad, es amor propio. Y es justamente lo que vuelve a encender el interés en ella. Porque lo que más sacude a una mujer emocionalmente no es un hombre que suplica, sino uno que elige seguir adelante sin rencor, sin drama, sin perder dignidad. Ella puede alejarse, sí. Pero si al hacerlo nota que tú no te desmoronas, que no buscas cerrar lo que ella ni siquiera sabe cómo abrir, empieza a verte con otros ojos. Y es ahí donde nace una pregunta silenciosa en ella. ¿Será que él ya no me necesita? ¿Será que lo perdí? ¿Será que mientras yo lo probaba, él simplemente avanzó? Eso que siente no es culpa, es reconocimiento. Porque por primera vez no estás jugando el papel de quien ruega, sino de quien se respeta. Y esa presencia, esa firmeza, es lo que transforma el juego. Ya no eres el hombre que espera ser escogido. Eres el hombre que se elige a sí mismo. Pero incluso cuando logras mantenerte firme, hay un momento crucial que puede romperlo todo cuando decides abrir tu corazón. Y ahí, más que nunca, es donde muchos hombres caen. No por sentir, sino por no saber sostener lo que sienten. Mostrarte vulnerable no es un error. De hecho, es una de las formas más poderosas de conexión humana. Pero solo si sabes hacerlo desde la fuerza. Muchos hombres creen que abrir el corazón, contar sus miedos, mostrar sus heridas, es garantía de cercanía emocional. Y al principio lo parece. Ella escucha, se emociona,
te acaricia el rostro y te dice que le encanta que seas tan honesto. Pero días después algo cambia. Su energía se enfría, se vuelve más distante y tú no entiendes por qué. ¿Acaso fue un error mostrarse así? No. El error no fue abrirte. El error fue depender de su reacción. Porque el problema no es lo que sientes, sino lo que haces después de sentir. Si te muestras frágil y luego esperas contención, validación y atención constante, ella no ve tu humanidad. Ve tu necesidad. Y ahí muere el deseo. Porque la atracción no se basa en cuán profundo puedes sentir, sino en si puedes sostener esa profundidad sin colapsar. La verdadera vulnerabilidad masculina no se trata de exponerse buscando alivio. Se trata de compartir lo que llevas dentro, sin convertirlo en una carga para ella. Es decir, esto es lo que siento, pero no necesito que tú me sostengas. Lo comparto porque soy libre, no porque estoy suplicando comprensión. Esa diferencia lo cambia todo. El hombre promedio se emociona con la conexión y empieza a depender de ella. Cree que abrirse le da derecho a más atención, más ternura, más cercanía. Y cuando no la recibe, se frustra, se queja o se vuelve más demandante. Ella, en lugar de sentirse más cerca, empieza a sentir presión. Ya no está contigo porque quiere, sino porque tú la necesitas. Y eso, aunque no lo digas, se siente. El hombre estratégico, en cambio, se muestra vulnerable con propósito, no como mecanismo para obtener algo. Habla desde un lugar de serenidad, sin miedo a ser juzgado, pero también sin necesidad de ser salvado. Si ella responde con cariño, lo agradece. Si responde con silencio, no se derrumba. Porque su valor no depende de cómo ella reaccione, sino de su capacidad para mantenerse entero, incluso después de abrirse. Y eso es lo que ella realmente respeta. No el dolor, sino la compostura. No las lágrimas, sino el equilibrio. Porque en una relación, lo que más impacta no es cuánto amas, sino cuánta fuerza mantienes mientras amas. Esa firmeza tranquila, esa estabilidad emocional, es la que convierte tu vulnerabilidad en un imán. Ya no eres un hombre que necesita afecto para sostenerse. Eres un hombre que se sostiene y desde ahí ofrece afecto. Por eso, cuando decidas abrirte, hazlo desde un lugar de libertad. No para que te acepten, sino para que te conozcan. No como súplica, sino como expresión de autenticidad. Porque si después de abrirte ella se aleja, no tienes que remediarlo. No tienes que probar que eres fuerte. Solo vuelve a tu centro y sigue. Porque tu valor nunca dependió de su respuesta, sino de tu coherencia. Y justo cuando creías que habías hecho todo bien, llega el momento más crítico, el conflicto. Ese cruce inevitable donde las emociones se tensan. Y ahí, más que nunca, el verdadero poder se define en cómo te sostienes. Cuando todo parece romperse. Tarde o temprano, todo vínculo humano atraviesa un conflicto. Una palabra maldicha, una diferencia de opiniones, una sensación de distancia o simplemente un mal día pueden desencadenar un cambio en la energía entre ambos. Ella ya no responde, igual se muestra más fría, más reservada. Y tú, desde el deseo de arreglarlo, haces lo que hacen la mayoría de los hombres, mandas mensajes largos, pides disculpas incluso por cosas que no entiendes del todo, prometes cambiar, le preguntas cómo se siente, qué necesita, si aún te quiere. Todo eso parece noble, pero en el fondo transmite desesperación. El problema no es el deseo de resolver, el problema es desde dónde lo haces. Si lo haces desde el miedo a perderla, desde la necesidad de calmar la incomodidad interna, desde el impulso de recuperar el control, lo que ella percibe es debilidad emocional. Y esa debilidad no se traduce como amor, se traduce como falta de estructura. Una mujer no se siente atraída por un hombre que se desarma ante cada tensión, porque entonces entiende que cualquier emoción suya puede sacarte del eje.
Y nadie quiere ser el eje emocional de otro. Eso cansa, eso pesa. Y lo que comenzó como una discusión puntual se convierte en una espiral de rechazo. Maquiavelo decía que quien intenta calmar a todos termina perdiendo el respeto de todos. En el amor, esto significa que si tu paz depende de complacer cada cambio de humor, cada necesidad afectiva del otro, terminas perdiendo tu esencia. Ella nota que estás dispuesto a cederlo todo con tal de mantenerla cerca. Y eso no te vuelve más valioso. Te vuelve predecible, manipulable, emocionalmente frágil. El hombre promedio busca el perdón como quien busca oxígeno. No soporta el silencio, no tolera la incertidumbre y cree que si no actúa rápido, todo se romperá. Pero esa prisa lo traiciona, porque con cada gesto desesperado, entrena a la mujer a creer que siempre puede recurrir al castigo emocional, que basta con alejarse un poco para que tú corras detrás. El hombre estratégico hace otra cosa, no porque no le importe, no porque no sienta, sino porque entiende que no se trata de ganar una discusión, sino de no perderse a sí mismo en ella. Reconoce el conflicto, sí, pero lo enfrenta con firmeza. Si fue responsable de algo, lo asume sin dramatismo. Y si no entiende lo que ocurre, no presiona. Dice algo simple, directo y claro. Si necesitas espacio, lo respeto. Estoy tranquilo. Podemos hablar cuando estés lista. Y luego guarda silencio. No castiga, pero tampoco se arrodilla. Ese silencio sereno transmite tres cosas: autocontrol, límites claros y dignidad. Y en medio del caos, eso no solo impone respeto, también enciende de nuevo la atracción. Porque lo más raro hoy no es un hombre que ama, sino uno que sabe sostenerse sin rogar amor. Y aunque duele ese silencio, vale más que 1000 explicaciones. Porque si ella realmente te valora, volverá. Y si no, entonces era hora de descubrir que tu paz nunca dependía de su regreso. Al final, todo se resume en una sola verdad: no pierdes a una mujer cuando ella se aleja. Te pierdes a ti mismo cuando dejas que su distancia te robe el centro. El verdadero poder no está en convencerla de quedarse, sino en demostrar con tu postura que tú no necesitas retener a nadie para sentirte completo. Y ese tipo de hombre no es común, es raro, es magnético. Porque mientras el mundo entero reacciona, tú eliges responder con calma. Mientras otros ruegan, tú te mantienes firme. Mientras otros explican, tú guardas silencio y sigues avanzando. Esa es la esencia del hombre imposible de ignorar. No el que grita para ser escuchado, sino el que impone respeto con su presencia tranquila. No el que ama desde el vacío, sino el que comparte desde la abundancia interna. Porque el respeto y el deseo nacen donde hay estructura, donde hay dignidad, donde hay elección. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya está despertando. Déjame un like si este mensaje resonó contigo. Cuéntame en los comentarios si tú también decidiste dejar de suplicar y empezar a liderar. Y suscríbete, porque el próximo video puede cambiar tu manera de ver el amor para siempre.